Cuando tenía 5 meses de embarazo, Arthurson se perdió 4 controles prenatales consecutivos por culpa de su primer amor, y en el quinto volvió a dejarme plantada. Su voz por teléfono era fría e irritable. Este bebé no es solo mío. ¿Por qué no puedes, como madre, esforzarte un poco más? ¿Acaso se moriría sin mí?, dijo. Yo no dije nada, solo me quedé mirando la pantalla del hospital que mostraba una imagen de él sonriendo suavemente junto a Claire Young. Tarareé en respuesta. Arthur notó que algo no iba bien y estaba a punto de decir algo más, pero colgué la llamada. Después de que la enfermera comentara el chisme de que Arthur se había gastado una fortuna en un show de fuegos artificiales para su primer amor, se me acercó y dijo: «Señora, por favor sígame para su control prenatal». Yo negué con la cabeza con calma. «No hace falta. Por favor programe una cirugía de aborto para dentro de una semana». Cuando Arthur me encontró, yo estaba sentada en la calle, perdida en mis pensamientos. En la pantalla más grande de la avenida comercial frente a mí se reproducía un video de Arthur y Clara, de pie uno al lado del otro, mirando los fuegos artificiales como una pareja amorosa. Arthur bloqueó mi vista con frialdad y me levantó de un tirón. «¿Qué haces aquí tonteando a estas horas de la noche? Me perdí tu control, ¿no puedes ser más razonable?». Me quedé helada por un instante. En los 2 años de nuestro matrimonio, ser razonable fue la frase que más oí. Querer mirar su teléfono, irrazonable. Querer acompañarlo a eventos públicos, también irrazonable. Incluso rogarle que fuera a un control prenatal conmigo, otra vez, ¿no puede ser más razonable? Antes me habría disculpado de inmediato con humildad. Pero ahora, mirando mi vientre redondeado, ya no quería ser razonable. Al verme ignorarlo y seguir caminando, Arthur estalló de ira. «¿Qué es exactamente lo que quieres?». «Un estudio de fotografía». Arthur se quedó inmóvil. Asistir a mis controles y tomarme fotos de maternidad eran las únicas 2 cosas que le había pedido, y no había recordado ninguna de las 2. Un destello de culpa cruzó por el rostro de Arthur mientras me llevaba al estudio. «Últimamente he estado muy olvidadizo. Perdóname». Sonreí para mis adentros. Su memoria funcionaba perfectamente. Recordaba el cumpleaños de Clara, sus snacks favoritos, incluso las fechas de lanzamiento de todas sus obras, decenas, si no cientos. Solo era olvidadizo conmigo. Perdidos en pensamientos, llegamos al destino. Al levantar la vista, todo mi cuerpo se tensó. Era el estudio de Clara Young. Lo había sabido desde el día en que ella regresó a Hong Kong. Arthur había elegido personalmente el lugar para esta mujer. El estudio se llamaba Década de Amor, un símbolo de su relación de 10 años. Se enamoraron en la adolescencia. Clara se fue a Europa a perseguir sus sueños y Arthur se casó conmigo en un arrebato de enojo. Pero 2 años después de nuestro matrimonio, Clara regresó corriendo. Después de que una vez se empapara bajo la lluvia, Arthur la perdonó, reavivando públicamente su viejo romance. De la noche a la mañana, yo me convertí en la tercera. Pero ya había terminado de comer esta comida a medio hacer que era mi matrimonio. Mi mano se aferró de repente a la puerta del auto, pero antes de que pudiera negarme, Arthur me empujó dentro. Clara nos saludó enseguida. Era delgada y elegante, con el cabello negro recogido en un moño refinado, un contraste brutal con mi rostro cansado y mis extremidades hinchadas, como el cielo y la tierra. La asistente del estudio, que parecía haber visto a Arthur muchas veces, sonrió. ¿El cuñado viene a ver otra vez a Clara? El rostro de Arthur se tensó y me miró de reojo. Clara soltó un falso suspiro y regañó a la chica. «No digas tonterías. Ella es su esposa». Luego me sonrió. «Tea, no le hagas caso. Es solo una niña tonta que habla sin pensar». Dicho eso, me llevó a ver la ropa. Yo me mantuve indiferente todo el tiempo. Clara me miró varias veces, y cuando vio que de verdad no me importaba, una mueca sarcástica se dibujó en sus labios. Mis ojos se posaron en un vestido largo blanco perla. Se veía etéreo, divino. Pero justo cuando iba a probármelo, Arthur me detuvo con la mano.
Elige otro, dijo con solemnidad. Fruncí el ceño, a punto de preguntar por qué, hasta que levanté la vista y vi su foto con Clara en la pared. Ella llevaba exactamente el mismo vestido. Sentí como si me hubiera tragado una mosca y elegí otro atuendo de inmediato. Al pasar junto a Clara hacia el probador, escuché a la dependienta reírse suavemente. Clara, no es vergonzoso usar el mismo vestido. Vergonzoso es ser la fea. Mira, cambió enseguida. Clara sonrió, pero era una sonrisa de desprecio, no de generosidad. No me importó. Después de cambiarme, me senté en una silla. Arthur se acercó y rodeó suavemente mis hombros con el brazo. Justo cuando el obturador estaba a punto de disparar, Clara se desplomó de repente en el suelo, sujetándose el pecho. Arthur, me duele tanto. El brazo sobre mi hombro se retiró de golpe. Arthur corrió hacia ella, la levantó en brazos y salió llevándosela, sin dedicarme ni una sola mirada. La dependienta me miró con lástima. Pero yo me senté derecha y sonreí. Continuemos. La dependienta se quedó mirándome un momento, se encogió de hombros y siguió tomando fotos. Cuando terminamos, salí del estudio sintiéndome satisfecha. Esos eran recuerdos que me pertenecían solo a mí y a mi bebé. La presencia de Arthur no importaba. Al salir, me di cuenta de que el viento soplaba con fuerza, así que me registré en un hotel cercano. Pero apenas me había acostado cuando mi teléfono empezó a vibrar. Era Arthur llamando. Lo ignoré. Tras 3 llamadas consecutivas, por fin se quedó en silencio. Pero justo cuando me estaba quedando dormida, apareció un mensaje. Al abrirlo, vi una foto de Clara recostada en los brazos de Arthur, usando mi pijama. 5 segundos después, retiró la imagen. Perdón, se la envié a la persona equivocada. Sabía que lo había hecho a propósito, pero no estaba enojada en absoluto. Apagué el teléfono y me volví a dormir. A la mañana siguiente tomé un taxi de regreso a casa. Al abrir la puerta, encontré una fiesta en pleno apogeo. Arthur estaba mirando su teléfono con el ceño fruncido. Al escuchar que abría la puerta, levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron. Su expresión se suavizó un poco, pero su tono aún tenía un dejo de reproche. Al fin decidiste volver, dije con calma. Ayer el viento estaba muy fuerte, así que me quedé en un hotel. Me preparé para el enojo de Arthur después de decir eso, pero para mi sorpresa solo tarareó y dijo con tranquilidad, lo sé. Revisé la ubicación de tu teléfono. Pero la próxima vez que pases la noche fuera, deberías decírmelo. Mi mano se quedó congelada a medio camino mientras me quitaba el abrigo. Lo miré incrédula. ¿Cuándo instalaste un rastreador en mi teléfono? Por tu propia seguridad. No explicó más y se giró para presentarme a las personas en la sala, todos sus amigos, aunque no había visto a ninguno desde nuestra boda. Clara Young, sin embargo, parecía mucho más familiarizada con ellos. Asumió el papel de anfitriona, presentando a cada uno con tono juguetón. Este es Old Young, hace la sopa casera más increíble. Este es Alex, todo un artista. Y este es Luke, lindo pero muy bromista. Sus palabras los hicieron estallar en risas. Old Young fingió ofenderse y bromeó, haciendo favoritismos. ¿Clara? Metiendo esa puya escondida. Clara hizo un puchero y luego se abalanzó sobre ellos, y todo se volvió un caos. De principio a fin, ni siquiera me miró, mucho menos me saludó. No me importó. Ellos habían crecido juntos. Yo nunca quise forzarme a entrar en su círculo. Arthurson miraba a Clara con un afecto tan tierno que se le escapaba una risa baja. Me di la vuelta para ir al dormitorio, pero al hacerlo, algo en el cesto de basura llamó mi atención y mi cuerpo se puso rígido. Arrastré los pies hasta allí. Entre los desechos estaba el frasco de verduras encurtidas que mi mamá había hecho para mí antes de morir. Me giró la cabeza, la sangre se me fue del rostro. Mamá había fallecido de repente. Eso era lo último que me había preparado. Había pasado una semana entera haciéndolo y nunca me había atrevido a tirarlo. Y ahora, verlo mezclado con la basura.
Las lágrimas brotaron como si se rompiera una represa. Con la voz temblorosa pregunté, ¿quién tiró esto? La sala seguía llena de risas. Nadie me oyó. Hasta que repetí la pregunta 3 veces. La sala quedó en silencio. Se miraron incómodos, el ambiente denso por la tensión. Arthur puso una mano en mi hombro y dijo en voz baja, Clara lo hizo. Dijo que tenía bacterias. Solo estaba pensando en ti. ¿Pensando en mí? Él sabía perfectamente lo que eso significaba para mí. Era el último recuerdo de mi mamá. Yo no iba a comerlo y nunca le pedí que lo hiciera. ¿Quién le dio el derecho de tirarlo? Claro. Él solo sabía sermonearme, nunca respetarme. Nunca le importaron las cosas que eran importantes para mí. Las lágrimas salpicaron el suelo. Arthur se quedó inmóvil un instante y luego levantó la mano para tocarme el rostro. Pero se la aparté con ferocidad. El grito de Clara atravesó la habitación al instante. Se interpuso frente a Arthur, con el rostro desencajado. Teolín, yo tiré los encurtidos. Si tienes un problema, reclama conmigo. Odion también se mostró molesto y murmuró, es solo un frasco de encurtidos, ¿en serio? ¿Vas a arruinar el ambiente por esto? La expresión de Luke se volvió abiertamente irritada. Clara estudió biología. Sabe mucho más que tú. Morder la mano que te da de comer, perra desagradecida. Cada palabra que decían defendía a Clara, como si yo fuera la irracional. Miraron a Arthur con lástima, como si dijeran, ¿cómo terminaste casándote con alguien así? Pero no me importó. Nada de eso importaba ya. Lo único que me importaba eran los encurtidos que había hecho mi mamá. Con las lágrimas cayendo al suelo, me dejé caer de rodillas y metí la mano en la basura para sacarlos. Arthur entró en pánico, me tomó del brazo para levantarme. ¿Qué estás haciendo? Estás embarazada. Los ojos de Clara parpadearon. Se arrodilló a mi lado, fingiendo ayudar, con la voz ahogada en sollozos. Es mi culpa, te ayudaré a recuperarlos. Sus palabras sonaron sinceras, pero las yemas de sus dedos se clavaron con fuerza en el dorso de mi mano. Me estremecí de dolor y la empujé instintivamente. Clara cayó al suelo hecha un ovillo y me miró con un rostro trágico lleno de lágrimas. Al segundo siguiente, todos en la sala se plantaron delante de ella, mirándome con hostilidad. Arthur rugió, Tealín, ¿qué demonios te pasa? No dije nada, seguí sacando los encurtidos de la basura en silencio. El rostro de Arthur se oscureció. Me agarró con brusquedad, como si fuera a hacerme pagar por Clara. Tealín, discúlpate. Lo miré con calma, sin retroceder ni un centímetro. No era la primera vez que Arthur tergiversaba la verdad. Antes había sido débil y no quería preocupar a mi mamá, así que siempre lo soporté. Pero ahora mi única familia ya no estaba. No iba a aguantarlo más. Arthurson, vamos a divorciarnos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. El rostro de Arthur se volvió horrible al instante. En 2 años de matrimonio habíamos discutido, peleado, pero nunca había mencionado el divorcio. Abrió la boca para hablar, pero la voz suave y delicada de Clara lo interrumpió. Tea, como mujer te daré un consejo, no te hagas la difícil. Estás tan avanzada que jamás te divorciarías de verdad. ¿De verdad vas a abortar al bebé? Sus palabras encendieron una tormenta. Arthur odiaba más que nada sentirse amenazado. Me miró, con la voz llena de una profunda decepción. Tealín, estás muy malcriada. Quédate aquí y reflexiona sobre lo que hiciste. Dicho eso, tomó a Clara de la mano y salió furioso por la puerta. En segundos, la casa quedó vacía, solo yo. Después de limpiar los encurtidos y ponerlos en un frasco nuevo, mi teléfono vibró. Era un recordatorio del hospital. Mi cirugía era en 5 días. Fui a mi habitación, empaqué mis documentos y lo esencial, y esperé en silencio ese día. Pero a la mañana siguiente, mi amiga me llamó presa del pánico. Tea, prende las noticias. Abrí la app de noticias.
El titular principal era una foto de Artur tomada por paparazzi. Él y Clara iban de la mano caminando por la playa. Clara lucía radiante y feliz, y tatuado en su cintura estaba el nombre de Artur. Los reporteros también notaron que el anillo de bodas que Artur había usado todos los días durante 2 años ya no estaba. Las especulaciones sobre nuestro matrimonio estallaron. Los tabloides escribieron historias cursis sobre el amor épico entre Artur y Clara. Los fans de Clara que antes me habían acosado regresaron con más saña, inundando mis redes sociales. Escuché que eras la tercera en discordia. Qué barata eres, puta. ¿Estás embarazada? Ya extrañamos a la señorita Cari. No tengas ese bebé, le romperá el corazón a Clara. Si un hombre no te ama, déjalo ir. Deja de torturar a esta pobre pareja. El escándalo dominó los titulares durante 3 días seguidos. Artur debía saber por lo que yo estaba pasando, pero no hizo nada. Yo sabía lo que estaba esperando. Quería que le rogara perdón como siempre. Quería que volviera arrastrándome hacia él, como un pajarito roto en su jaula. En nuestro matrimonio, él siempre había tenido el control, controlaba lo que vestía, lo que comía, incluso a dónde iba. Toda su amabilidad y paciencia eran para Clara. Para mí solo había frialdad y dominio. Estaba demostrando que podía ser feliz sin mí, que yo no era nada sin él. Pero estaba equivocado. Al 4.º día, Artur regresó. Afuera llovía a cántaros. Estaba empapado de pies a cabeza, como si hubiera estado horas bajo la tormenta. Me miró con los ojos oscuros y complejos, mezclando pena, ira y algo parecido a la traición. Al dar un paso hacia mí, de repente se dio cuenta de que aún llevaba el frío de afuera. Se quitó el abrigo apresuradamente y me estrechó entre sus brazos. Su voz amortiguada llegó desde arriba. He reprogramado el control prenatal. Te prometo que esta vez iré contigo. He estado pensando. Nos equivocamos con lo de los encurtidos. Debería haberla detenido en ese momento. Lo de los chismes fue un accidente. Ya le dije a la empresa que se encargue. Nadie volverá a insultarte. Artur me miraba fijamente, esperando que se diera como siempre. Golpear primero y luego dar un caramelo. Esa era su especialidad. Pero yo sabía que mientras Claire Young existiera, yo siempre sería la que Artur abandonaría. Estaba cansada de este interminable juego de tira y afloja. No dije nada y caminé en silencio de regreso al dormitorio. Artur intentó seguirme, pero su teléfono sonó con el tono personalizado de Claire. Miró la pantalla durante un buen rato, los nudillos blanqueándose de tensión, pero no contestó. Después de ducharse, se acostó a mi lado y me atrajo hacia él. Murmurando en voz baja dijo, Claire y yo hemos terminado. No pienses de más. Miré su mano sobre mi cintura, se había vuelto a poner el anillo de bodas. Pero sabía que nunca podríamos volver a ser como antes. Llegó la siguiente mañana, el día de mi aborto. Casualmente, Artur había programado el control prenatal para hoy. Era la primera vez que me acompañaba al hospital. El siempre sereno señor Son actuaba como un joven nervioso, revisando y volviendo a revisar las cosas que había traído 3 o 4 veces antes de quedarse tranquilo. Justo cuando estaba a punto de decirle la verdad sobre mis planes, su teléfono sonó de forma aguda. Artur lo desbloqueó por reflejo y su rostro perdió todo el color. El teléfono cayó al suelo mostrando una foto de una muñeca ensangrentada. Lo recogió de golpe y corrió hacia la puerta. Espera, empecé a decir. Antes de que pudiera terminar, se giró hacia mí, con los ojos llenos de urgencia. Solo esta vez, una última vez. Claire es suicida. No puedo dejar que muera. Sonreí, tomé los documentos de su mano y dije con calma, ve. Solo necesito recuperar algo. Artur se quedó congelado una fracción de segundo, pero no tenía tiempo para pensar. Se dio la vuelta y salió corriendo. Pero a mitad de camino hacia la puerta, pensó en mi comportamiento inusual de los últimos días y una repentina e irracional sensación de pánico lo invadió. Regresó corriendo y me abrazó con fuerza. Susurrando para tranquilizarme, dijo,
ve al hospital y espérame. Te prometo que esta vez estaré allí. Dicho eso, ya no dudó y su figura desapareció rápidamente. Aparté la mirada y tomé un taxi al hospital. Mientras me llevaban al quirófano, por fin solté un largo suspiro de alivio. A medida que la anestesia fluía lentamente por mis venas, mis párpados se volvieron pesados y se cerraron. Mientras tanto, Arthur, que había corrido a la casa de Clara, perdió los estribos por primera vez. No podía creerlo, Clara había fingido un suicidio para engañarlo. La sensación de haber sido engañado lo transportó al pasado. Aunque habían estado juntos durante años, Clara siempre había sido egocéntrica, haciendo incontables tonterías por capricho, ilusionando a otros cuando alguien nuevo le llamaba la atención, rompiendo con él de forma abrupta para perseguir oportunidades en el extranjero. Cuando era más joven lo había soportado, pero ahora, acercándose a los 30, no tenía paciencia para sus juegos dramáticos de vida o muerte. Al ver a Arthur marcharse sin decir una palabra, Clara sonrió y lo abrazó por detrás. Haciendo pucheros, dijo, me ignoraste. No contestaste ninguna de mis llamadas. Lloré tanto que tengo los ojos hinchados. Su voz era suave y coqueta, esperando en silencio que él se diera la vuelta y la consolara. Pero al siguiente instante, Arthur la empujó con brusquedad. Su mirada estaba llena de un asco sin disimular. El corazón de Clara se encogió con fuerza. Nunca había visto una mirada así en los ojos de Arthur. Sintiéndose agraviada, dijo, solo estaba bromeando. ¿Era realmente necesario? ¿Teolín dijo algo malo de mí? Ya te dejé ir con ella. ¿Qué más quiere? ¿De verdad quiere que me muera? A Arthur le latía la cabeza de ira. La frente se le tensó y el pecho le subía y bajaba. ¿Cuándo dijo ella algo malo de ti? No dijo ni una sola palabra. No solo eso, incluso lo dejó ir generosamente a la casa de Clara. Y aún así, Clara la acusaba con malicia. Por primera vez, Arthur sintió que Thea no merecía esto. Comprendió de verdad lo buena que era. Nunca hablaba mal de otros a sus espaldas, a diferencia de Clara, que era egoísta y solo pensaba en sí misma. Siempre tranquila, nunca luchando por atención. Incluso cuando estaba enojada, era fácil de apaciguar. Arthur no tenía paciencia para las tonterías de Clara. Se dio la vuelta para irse, pero ella se abalanzó sobre él. ¿Por qué te fuiste sin decir nada? ¿Por qué me has ignorado estos días?, sollozó Clara, haciendo un berrinche como una niña a la que no le dieron dulces. Arthur se burló y la apartó lentamente. ¿Por qué? ¿No fuiste tú quien llamó a los reporteros para que nos tomaran esas fotos? Clara se quedó helada, los ojos llenos de pánico. Tartamudeando dijo, ¿cómo crees? No fue yo. Mientras tropezaba con sus excusas, Arthur le arrojó a la cara las pruebas que había llevado. Con una mueca, añadió, ¿no dijiste que solo querías ser amigos? Entonces, ¿por qué usar estos trucos sucios? Incluso contrataste trolls para insultar a Thea. Por suerte, ella no es rencorosa. Si le hubiera pasado algo a nuestro bebé, nunca te lo habría perdonado. El rostro de Clara se puso rojo de ira. Los dientes le castañaron y las lágrimas cayeron como perlas rotas. Pero Arthur no sintió ninguna compasión. Apartó la mirada con frialdad, se dio la vuelta y corrió al hospital. En el camino llamó a Thea 3 veces, pero nadie contestó. Revisó rápidamente su ubicación mediante el rastreador. En efecto, estaba en el hospital. Pero en lugar de sentirse aliviado, su ansiedad creció aún más. Con el corazón pesado, Arthur se apresuró al hospital. Pero no había rastro de Thea por ningún lado. Cada vez más desesperado, detuvo a una enfermera y preguntó apresuradamente, ¿ha visto a una paciente llamada Thea Lynn? La enfermera se detuvo y revisó los registros médicos. 2 segundos después respondió, Thea Lynn está en cirugía. ¿Cirugía? La expresión de Arthur se vació por completo. Repitió con voz temblorosa, ¿Thea Lynn está en cirugía? La enfermera asintió intentando ocultar su impaciencia. Sí, se está haciendo un aborto.
Debería salir pronto. En cuanto esas palabras cayeron, la puerta del quirófano se abrió lentamente. Yo salía en una camilla, todavía dormida. El rostro de Artur se volvió ceniciento. Las piernas le fallaron y tropezó hacia mí. Su mirada cayó en mi abdomen plano y sintió que el corazón se le hacía pedazos. Su cuerpo se sintió ingrávido, la cabeza girándole violentamente. El grito de una enfermera resonó cuando Artur se desplomó pesadamente en el suelo. Yo dormía profundamente. Cuando desperté, mi cuerpo seguía exhausto. Al extender la mano hacia el vaso de agua de la mesa, Artur lo acercó primero a mis labios. Tras beber medio vaso, levanté la mirada hacia su rostro. Artur parecía agotado, con los ojos ligeramente enrojecidos. Tenía los dientes apretados y los puños cerrados, las venas marcadas. ¿Por qué? ¿Por qué abortaste al bebé sin decírmelo? La ira emanaba de él, espesa, cortante. Temiendo decir algo imperdonable, evitó mi mirada y fijó los ojos en el piso brillante. Vamos a divorciarnos. Yo dejaré que estés con Clara y tú me dejarás en paz a mí. ¿Solo porque me perdí un control prenatal? ¿No te parece ridículo? Artur soltó una risa amarga y ahogada, las lágrimas salpicando el suelo. No podía comprender por qué ella hacía un escándalo tan grande por un error tan pequeño. Al fin y al cabo, se trataba de una vida humana. Le lancé una mirada tranquila, mi voz débil pero afilada de sarcasmo. ¿Quién lo diría? Amas tanto a los niños que nunca te molestaste en preguntar por ni una sola vez. Artur quedó en silencio al instante, la vergüenza quemándole el rostro. No tenía defensa. Sabía perfectamente que había estado ausente durante meses, atrapado con Clara. Cuando Thea lo necesitaba a su lado, él no estaba. Cuando le rogó ayuda, la despachó. Incluso cuando discutió con Clara, nunca la eligió a ella. Cada recuerdo, cada desprecio, regresó como un boomerang, cortándolo uno por uno. Los ojos de Artur brillaron. Me tomó la mano con fuerza, demasiada fuerza. Thea, lo siento por todo. Déjame compensarte. Intenté apartarme, pero no aflojó. Suspirando, dije despacio, no hace falta. Si de verdad te importo, solo dame un acuerdo de divorcio más generoso. Sus dedos se cerraron de golpe alrededor de mi muñeca. Me quejé de dolor. La voz de Artur se volvió oscura, casi obsesiva. No me voy a divorciar de ti. Tu madre nunca lo aceptaría. El rasgo autoritario de Artur era idéntico al de su madre. Había peleado con ella durante 6 meses para casarse conmigo. Si se enteraba de que yo había abortado al bebé, montaría en cólera y obligaría a Artur a dejarme. Artur me miró. Nunca lo sabrá. Fruncí el ceño. No puedes ocultarlo para siempre. ¿Para qué tanto problema? Me interrumpió. Descansa. No te preocupes por nada más. Dicho eso, se dio la vuelta, apagó la luz y se acostó a mi lado. 3 días después me dieron el alta del hospital. Mientras planeaba contratar a un abogado de divorcio, la madre de Artur apareció en la puerta. Sus ojos se clavaron en mi vientre plano. Su rostro se torció de furia mientras avanzaba hacia mí. Artur se interpuso al instante, con la mirada afilada como una cuchilla, perforando a Clara que estaba junto a ella. Clara parpadeó con inocencia, con voz dulce. Artur, solo se lo dije porque tenía miedo de que te engañaran. Ella se atrevió a abortar a tu bebé. ¿Qué no sería capaz de hacer? Yo solo estaba cuidándote. El rostro de la madre de Artur se volvió de hielo. Le espetó a Artur con la voz temblorosa de ira. No culpes a Clara. Insistí en saberlo. Me señaló con el dedo. Divórciate de esta perra mañana mismo. Estabas loco al casarte con ella y mira ahora, asesinó a tu hijo. Dicho eso, tomó una silla y la lanzó contra mí. Artur reaccionó en una fracción de segundo, lanzándose delante de mí. Atrapó la silla en el aire y rugió con la voz quebrada por la frustración. Esto no te incumbe. Alejaste a papá con tus locuras y ahora intentas arruinarme a mí también.
¿A cuántas personas más tienes que destruirles la felicidad? Sus palabras retumbaron en la amplia sala, crudas y fuertes. El rostro de su madre palideció al instante. Su dedo tembloroso lo señaló con acusación. ¿Qué dijiste? ¿Defiendes a esta zorra por encima de mí? Bien. Bien. Antes de que alguien pudiera detenerla, se estrelló la cabeza con fuerza contra el borde de la mesa de mármol. Golpe seco. Su cuerpo se desplomó en el suelo. Los ojos de Arthur se abrieron de horror. Mamá. Corrió hacia ella, la levantó en brazos y salió corriendo. Clara esbozó una sonrisa victoriosa, alzando el mentón hacia mí con triunfo. Hazte un favor y vete. Quedarte aquí solo te hace más patética. Había planeado ignorarla, pero el recuerdo de ella arrojando los encurtidos de mi mamá encendió un fuego dentro de mí. Caminé lentamente hacia ella, mirándola fijamente a esos ojos arrogantes. Y la abofeteé. Clara se quedó congelada, atónita. No fue hasta que cayó la segunda bofetada que gritó y se lanzó sobre mí. El resentimiento antiguo y la rabia nueva me impulsaron. La tiré al suelo y le descargué puñetazos en la cara una y otra vez. Ella gritaba, suplicando piedad. Basta. Mi cara. Me voy a desfigurar. Soy Sada, ¿está bien? Solo para. La mano me ardía y ya había tenido suficiente. El rostro de Clara estaba cubierto de marcas, hinchado hasta quedar irreconocible. Me miró con veneno. Te arrepentirás de esto. No te dejaré salirte con la tuya. Diciendo eso, se levantó como pudo y salió corriendo. Yo me lavé las manos con calma y empecé a empacar mis maletas. Arthur no volvió en toda la noche. A la mañana siguiente, temprano, fui directo al aeropuerto. Esta farsa de 2 años por fin había terminado. Mientras tanto, en el hospital, Arthur suplicaba a su madre. Mamá, ¿de verdad quieres que sea infeliz? Amo a Thea. ¿No puedes dejarme ser feliz? Su madre tenía 8 puntos en la frente. Estaba tan furiosa que de verdad había intentado matarse. Miró a Arthur y resopló con frialdad. Esa mujer tiene que irse. Si golpea una vez, golpeará otra. Si insistes en quedarte con ella, me mato. Elige entre ella o yo. Se dio la vuelta y se negó a decir algo más. A Arthur le latía la cabeza. Atrapado entre su esposa y su madre, se sentía partido en dos, como si su cuerpo no le perteneciera. Cuando caminaba por el pasillo, Clara se le acercó. Tenía las mejillas negras y moradas, los ojos hinchados hasta casi cerrarse. Se lanzó a sus brazos sollozando. Arthur, Thea me odió por decirle la verdad a tu mamá, por eso me golpeó así. Tienes que vengarme. Ya no puedo mostrar la cara en público. Sollozó y lo miró entre lágrimas, solo para ver el rostro de Arthur cargado de furia. La empujó con brusquedad. Todos los desastres de hoy eran culpa suya. Su asco por Clara había llegado al límite. Arthur miró las marcas de manos en su cara y asintió despacio, con voz fría. Te lo merecías. No debiste ir de chismosa. Me das asco. La expresión llorosa de Clara se congeló. Lo miró incrédula, las lágrimas corriéndole por el rostro. No entendía cómo el hombre que la había amado tanto podía volverse contra ella de la noche a la mañana. Tenía que ser culpa de Thea, esa mujer inútil que no era nada comparada con ella. Incapaz de aceptar la derrota, gritó, ¿por quién crees que hice todo esto? Solo quería ayudarte. Sé cuánto quería ser padre, pero tú. Arthur la interrumpió con dureza. Cállate. La miró negando con la cabeza. Sigues mintiendo. Nunca te ha importado nadie más que tú misma. Hace 3 años fue igual. No puedo creer que haya desperdiciado mi tiempo con alguien como tú. Con eso, pasó junto a ella, dejándola allí parada, pálida y aturdida. La mente de Arthur era un caos. No quería perder ni a su esposa ni a su madre. Exhausto, regresó a casa solo para encontrarla completamente a oscuras. El corazón le retumbaba en el pecho mientras recorría la casa, revisando cada habitación.
Pero después de buscarla por todas partes, la mujer que ansiaba encontrar no estaba. Sintió que caía en un abismo. Temblando, sacó su teléfono y marcó su número. El número al que llama se encuentra temporalmente fuera de servicio. Arthur se negó a rendirse y marcó 10 veces seguidas, pero ninguna llamada obtuvo respuesta. Frustrado, se pasó la mano por el cabello. Al incorporarse tambaleante, sus ojos cayeron en los papeles de divorcio sobre la mesa. Tras un momento de silencio atónito, estrelló el teléfono contra la pared. Crujido. La pantalla se hizo añicos. Arthur se dejó caer, enterrando el rostro entre las manos mientras sollozaba sin control. Regresé a mi ciudad natal. Mi mamá me había dejado una casa y mi papá se había vuelto a casar hacía mucho tiempo, así que vivía sola allí. Pero no me sentía sola. Al contrario, sentía una paz abrumadora. Después de descansar una semana, encontré trabajo cerca de casa. Cuando mis amigos de la infancia se enteraron de que había vuelto, llegaron uno tras otro a mi puerta, cargando ingredientes para cocinarme. Habíamos crecido en la misma calle, nos conocíamos como la palma de la mano. Nunca me preguntaron qué me había pasado. En menos de 2 horas, la mesa estaba llena de platos y la mitad eran mis favoritos. Liang Yu, sentada a mi lado, susurró, «Todos tus platos favoritos los hizo Iwisou». El corazón me dio un salto. Al levantar la vista, me encontré con los ojos de Iwisou al otro lado de la mesa. Me miró con calma, luego tomó un bocado con los palillos y lo puso en mi plato. «¿Por qué me miras? Come». Tarareé en respuesta y bajé la cabeza para comer en silencio. Solo después supe que a Iwisou le había gustado yo, pero para entonces ya estaba con Arthur. El día que anuncié que Arthur era mi novio fue la primera vez que vi a Iwisou perder la compostura. Miró nuestras manos entrelazadas y luego se fue de la reunión sin decir una palabra. Pensé que lo había ofendido, pero cuando fui a preguntarle, me jaló hacia sus brazos. Lágrimas calientes cayeron sobre mi cuello. En ese instante lo entendí todo. Pero no podía corresponder a sus sentimientos. Nunca imaginé que años después, Iwisou seguiría preocupándose por mí. Cuando todos los demás se fueron, él se quedó para ayudarme a limpiar la mesa y lavar los platos. Mientras sacábamos la basura, por fin habló. «Tea, déjame cuidarte». Su mirada era tan concentrada y suave como hacía 3 años. El corazón se me aceleró y las mejillas se me calentaron. Tartamudeé, déjame terminar de arreglar las cosas allá primero y luego hablamos. Los ojos de Iwisou se iluminaron al instante. Como un joven enamorado, me levantó en brazos y me dio vueltas. Yo reí y grité, feliz y asustada, hasta que un rugido bajo la luz del farol de la calle me devolvió de golpe a la realidad. Era Arthur. Su rostro era aterrador, como el de un loco a punto de matar con un cuchillo. Lo miré con calma. ¿Ya te decidiste? ¿Cuándo quieres que vayamos a firmar el divorcio? Los ojos de Arthur estaban inyectados en sangre, cada palabra salía rechinando entre sus dientes. ¿De verdad no confías en mí en absoluto? Me reí. Todos los demás en su vida eran más importantes que yo, ¿cómo iba a confiar en él? Arthur miró a Iwisou con hostilidad y exigió, ¿quién es él? Detuve a Iwisou antes de que hablara y negué con la cabeza. No te incumbe. ¿Cuándo firmamos? Arthur había pasado más de medio mes buscándome sin dormir una noche completa. Y al encontrarme por fin, me veía con otro hombre. La sangre se le subió a la cabeza, estuvo a punto de volverse loco de ira. Escupió palabras crueles. Teolin, nunca pensé que encontrarías un reemplazo tan rápido. Mi madre tenía razón, eres un desastre. Yo estaba ciego. Cállate. Antes de que terminara, Iwisou se le lanzó encima. Los 2 hombres se forcejearon, intercambiando puñetazos que caían con dureza, peleando como si les fuera la vida en ello. Presa del pánico, me metí entre ellos en un momento de pausa. Le di una fuerte bofetada a Arthur. Se quedó congelado, con las lágrimas acumulándose en los ojos. ¿Me pegaste? Sí. No solo por Iwisou, sino por mí.
por todos los agravios y humillaciones que había soportado estos años. A él le dolía solo verme con otro hombre. ¿Cuán destrozada había estado yo al ver fotos de él en la cama con otra mujer? Él no lo sabía. No le importaba. Solo le importaba su propio dolor. Arthur me miró con los labios temblorosos. Pateó el equipaje a su lado. Con la voz ronca dijo, de verdad pensé en abandonar todo por ti. Fui tan estúpido, no vales la pena. Se secó las lágrimas con brusquedad, sacó los papeles del divorcio y firmó su nombre. Mañana iremos al registro civil. Con eso dejó caer los papeles y se fue. Y Wiseau puso una mano en mi hombro. Lo miré y susurré para tranquilizarlo, estoy bien. A la mañana siguiente temprano, esperé a Arthur en el registro civil. Llegó 2 horas tarde. Tenía el rostro helado. No dijo nada en todo el proceso mientras firmábamos el divorcio. Al separarnos afuera, me llamó por detrás, Tea Lynn, ¿de verdad no te arrepientes? Su voz sonaba calmada, pero había un leve temblor. No me di la vuelta ni dije una palabra. Tras 2 segundos de pausa, me fui caminando rápido. Estaba llena de felicidad, ¿por qué habría de arrepentirme? Me sentía afortunada de librarme de un desgraciado así. El auto de Wiseau estaba estacionado al borde de la calle esperándome. Me saludó con una sonrisa y dijo, Tea, por aquí. Le devolví la sonrisa y caminé hacia él con pasos ligeros y firmes. Fin. Ese fue el final de la historia de hoy. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte. Cada semana se publica contenido nuevo y emocionante. No te lo querrás perder. También puedes dejar tus pensamientos y sentimientos en los comentarios. Hablemos e interactuemos juntos. Recuerda activar las notificaciones para no perderte ninguna actualización. Gracias por tu apoyo y nos vemos la próxima vez.